Muy buenas tardes. El Señor les bendiga grandemente. Efraín, Nora, Luisa, un gusto. También para aquellos que están en internet, asistiendo desde las redes sociales, también desde nuestra página web www.canalesperanzadevida.org.es y también en nuestra página oficial esperanzadevida.es. Damos la bienvenida siempre a Josefina, que siempre se conecta desde Madrid, también a Ani, que está en Guatemala, y también a Damaris, mi hija, que siempre se conecta desde Paraguay. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy día tenemos el estudio de la confesión de fe y nuestro tema es arrepentimiento y la fe. Tenemos varias definiciones, very good, João. Tenemos varias definiciones y una de ellas hice un pequeño verso que dice: el arrepentimiento y la fe, palabras acristaladas por el tiempo, donde el alma en sus vivencias más hondas es probada, frutos eternos colgados en sus paredes, forjando una fe duradera. Oramos como João está de rodillas orando por todos. Que el Señor bendiga. En Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lejos estará nuestro pensamiento sobre ese versículo, porque la propia Biblia dice que no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Sin embargo, hay un versículo que dice, y varios, que dice que sí, Jehová se arrepintió. Aquí vemos uno de ellos que dice algo ahí contradictorio. Dice en Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no se hará, habló y no lo ejecutará. La primera frase, Dios no es hombre para que mienta, está relacionada a la tercera, Él dijo y no lo hará, y la segunda con la cuarta, ni hijo del hombre para que se arrepienta, habló y no lo ejecutará. Si estudiamos, como es nuestro propósito, estudiar la Biblia, hoy escuché una frase maravillosa de un hombre que dijo: a las 10 de la noche hasta las 11 estudiaré la Biblia. Me alegró el corazón. El propósito suyo es estudiar la Biblia y que Dios hable a través del Espíritu Santo a su corazón. Esta es la finalidad que tenemos hoy día de estudiar confesión de fe, el arrepentimiento y la fe. Podríamos estar mostrando varios versículos con frases como estas que están en el texto sagrado, en la Biblia. Todos muestran cómo actuaría si fuera hombre. El arrepentimiento de Dios en la Biblia no significa que Él cometa errores o peque. Los textos que usan esta expresión emplean un lenguaje humano, antropopatismo, para mostrar el dolor de Dios ante el mal y su cambio de trato cuando el ser humano se desvía o se arrepiente. El antropopatismo
es una figura o concepto teológico que consiste en atribuir emociones, pasiones o sentimientos humanos, como la ira, los celos, la tristeza o el amor, a un ser divino o no humano, especialmente a Dios. Su origen viene del griego, aunque yo no sé griego, bienvenido. Aunque yo no sé griego, pero los expertos dicen que es antropos, hombre, y patos, emoción o padecimiento. Antropo hay muchos. Me acuerdo todavía de mi abuela decía cuando yo salía con los niños en la calle, allí decimos, ¿no, João? Esa molecada, ¿no? Ella decía, ese antro de moleques, en portugués, ¿no? Mi abuela decía ese montón de niños, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que aprender. La Biblia dice que Dios, como hemos leído, se arrepintió. Pero, sin embargo, es un lenguaje literario para que nosotros entendamos eso. Porque Dios no se arrepiente. No es hombre para arrepentirse, dice la palabra. Pero es un lenguaje para que nosotros entendamos. Como la cruz, que la vemos ahí en el fondo. Como la cruz. Es una emoción para nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Es llamado por algunos teólogos el drama de la cruz. El drama de la cruz. Que fue para que nosotros entendamos. ¿Cómo yo voy a entregar a mi hijo? Por alguien que no conozco. Y por millones de personas. Jamás. Nosotros no haríamos eso. Sin embargo, es algo crítico para mostrar cuán afecto tiene Dios por los humanos. Cuán afecto tiene, cuán amor tiene Dios para con la raza humana. Estamos en la 4. Recuerdo que cuando estaba en los inicios de alentar el ejército, no fue solo tú que entraste al ejército, yo también. En 79 entré tarde, un año, no iba a escapar, no había cómo. Me entré a los 70, en 78 entré, me alisté, pero no fui a tomar las pruebas en el hospital. Y cuando entré en 79 no había casa. Yo iba a entrar sí o sí al ejército. Recuerdo que cuando estaba en el inicio al entrar al ejército, un muchacho que estaba a mi lado dijo que quería entrar sí o sí en las Fuerzas Armadas. Y todos escucharon. Éramos, que voy a decir más adelante, éramos muchos. Pero había un silencio sepulcral. Nadie se atrevía en hablar porque los sargentos, los soldados que estaban allí, era pura disciplina. ¿No es así, João? Pura disciplina. Silencio. El muchacho comentó que no tenía más a sus padres y no tenía dónde vivir. Su esperanza era que fuera aceptado en las Fuerzas Armadas. En aquel entonces, yo no sabía que una de las condiciones para entrar era que tenía que tener por lo menos 1,70 m de altura. João, siempre le tomo como ejemplo, es un gigante, ¿no? Es alto, tiene 1,85 m por lo menos. ¿Acerté? Paré 2 centímetros. Su condición, la del muchacho, no de Juan, la condición del muchachito ese que dijo que quería entrar sí o sí, era de estatura baja, era petizo. La burla que se hizo a los demás al escuchar su deseo fue grande. Nadie quería entrar en el ejército,
y tú con esa altura jamás serás aceptado, decía usted. Le hicieron tener miedo frente a los ejercicios que había que hacer y dijeron que él no alcanzaría a hacerlos por ser petizo. Una de las pruebas era dar con el mazo en una plataforma y elevar un pesado hierro hasta la campana, que estaba alzada del suelo unos 3 metros de altura. 3 metros. Casi la cesta de basquetbol. Casi nadie alcanzaba a dar con suficiente fuerza. Yo tampoco logré dar a la campana. Con toda mi fuerza le di y no llegó a la campana. Cuando fue su turno, la del petizo, lo dio con todo y alcanzó la meta con creces. Tanto que la campana sonó con tanta fuerza que vino el sargento a felicitar por el logro. Los que se burlaban quedaron callados al ver la hazaña del llamado por todos petizo. Nadie se arrepintió de haber hecho lo que hoy decimos de bullying, que en aquel entonces llamábamos simplemente una burla o una broma, pero era visible a todos, unas 500 o 600 personas que estaban allí. La lección fue aprendida. Y dice, el sargento decía, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se balancea se cae. João salió, pero él es capoeirista, y nosotros decíamos eso también. Esa frase inicial, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se balancea cae, es una frase muy usada en la Edad Media por algunos, la primera frase, para algunos famosos pensadores, y complementada con cantigas en afro-brasileñas en las capoeiras como resiliencias, que de pequeño yo cantaba en las rondas de unos 30 muchachos en la calle de Brasilia. Era una cantiga que hacían, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Y golpeábamos la mano, así, mira David, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Como un samba. Pero imagínate usted 30 muchachos entrando y haciendo lo mismo, cantando la misma cantiga. Era una alegría, pero era un cántico de lucha que teníamos como niños. Ahora, llevando al campo bíblico, el arrepentimiento de Judas fue sincero, pero pidió perdón a la persona equivocada. El derramar de las monedas fue hecho frente a los que les sobornaron. Siempre gente sin escrúpulos, implacables con su misión diabólica. La frase dicha anteriormente, el arrepentimiento de Judas, fue sincero, lo que ustedes están viendo en pantalla, pero pidió perdón a la persona equivocada. Tiene una gran verdad en su sentido, que debería pedir perdón a Jesús primeramente, o a Dios, como comúnmente nos expresamos. Sin embargo, no hay un texto explícito que diga que no lo hiciera. Simplemente lo deducimos por no estar en los relatos bíblicos. El implicado en una situación de ofensa es muy común nosotros escucharnos, que muestra ahí abajo. A mí no tiene que pedir perdón, mejor
pida perdón a Dios cuando alguien nos ofende. Digo otra vez, a mí no tienes que pedir perdón, mejor pida perdón a Dios. Es muy común. En realidad esa frase nace de la usanza común en familias o comunidades de arraigo católico o cristiano, donde las faltas graves se perciben primero como un quebrantamiento de la ley de Dios, antes que como un afán de vergüenza personal. Esta frase tiene un significado. Quien la dice indica que no guarda rencor ni le corresponde juzgar o otorgar una absolución profunda, sugiriendo que la ofensa trasciende el plano humano y requiere un verdadero arrepentimiento ante una instancia superior. La verdad es que está diciendo en muchos casos que no le perdona o no le perdona. Dios es quien tiene que perdonarle. Usted se ofendió a Dios antes de mí, diciendo esa frase, y se libra, se lava las manos. Eso es lo común que nosotros hacemos con esta frase que está escrita ahí. A mí no tienes que pedir perdón, mejor pida perdón a Dios. Cuando hablamos de arrepentimiento, pensamos en sentimiento de culpa por haber realizado algún agravio. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de fe, que es nuestro texto, pensamos en grano de mostaza o cura divina. Estamos condicionados según el entorno en que nos movemos. Aceptamos ideas y pensamientos humanos, porque es lo que somos, personas influenciadas por enseñanzas según culturas creadas para sus defensas personales o grupales, y todo eso para sobrevivir. Luchamos con estas cosas, con esos tipos de frases hechas para sobrevivir en ese mundo tan cruel como algunos poetas lo dicen. En una ocasión, cruzando una calle junto con un amigo, vino una camioneta en gran velocidad pasando sobre un charco de agua, y era inminente que nos mojáramos. Salté lo más lejos que pude. En aquel entonces era joven y sabía y podía saltar lejos. Había entrenado como hacía Bruce Lee. No sé si conocen, escucharon a alguien de Bruce Lee. Él tenía una teoría de que su salto no necesitaba tomar distancia. Él saltaba sin tomar distancia, con puro impulso. ¿No? Yo había estudiado un poco de karate, así que saltaba lejos. Mi amigo no vio el coche. Que venía y se mojó. Al instante me dijo: oye, Blumenthal, eres un egoísta. Por lo menos me hubiera avisado que venía el coche. ¿Te acuerdas que yo conté que venía con un amigo? Y cuando venía el coche, yo salté. Y el amigo. Y él me reclamó: eres un egoísta, me dijo. Era verdad. Si hubiera gritado al amigo, hubiera evitado que se mojara completamente. Pensaba en mí mismo y me olvidé de mi amigo. ¿Arrepentido o remordimiento fue lo que sentí en la hora cuando me dijo eso? ¿O vergüenza? ¿Qué sentí posteriormente? La verdad, nunca me sentí tan Judas en la vida. Judas, uno de los discípulos, en lugar de avisar a Jesús que le ofrecieron moneda o dinero para entregarle, fue y hizo todo lo contrario. A lo mejor Judas podría ir y decir: oye, Jesús, me están ofreciendo dinero para entregarte. Y ahí salvaba todo.
Pero había un plan. Y no les cuento que estoy escribiendo un libro, no les cuento que voy a escribir y ya tengo algunas cosas de Judas. Ahí lo dejo. En una ocasión, más de lo mismo. Más de lo mismo. Dije, saldré de paseo. Seguro que me encontraré con alguien que el Señor ha preparado para hablar de su amor. Dicho y hecho, me encontré con una persona que venía del laboratorio. Receta en mano, un papelito en mano. Pedí para que me mostrara el folio. Leí su contenido, le abracé y oré ahí mismo por él, para que se sanara. Nos abrazamos y nos fuimos, como de costumbre, siempre quiero abrazar a la gente, ¿no? Parecía todo perfecto. Horas más tarde, recordando el bendecido encuentro y orando nuevamente por la persona, el Espíritu Santo dijo a mi corazón: faltó algo, Blumenthal, faltó algo, David. Era para que le compres la medicina. Al instante agarré el móvil y escribí, le mandé un mensaje diciendo que lo sentía. Y pregunté si tenía posibilidad de comprar el medicamento y dijo, en aquella hora que nos encontramos no tenía, pero ahora ya tengo el medicamento. Arrepentimiento o fe. Quizás fui eficiente en orar por el enfermo, pero fallé en ser eficaz. Eficiencia y eficacia son dos palabras diferentes y tienen un contenido también diferente. Eficiencia y eficacia. Además, lo que está en la pantalla, ¿qué dice? Además, saqué un selfie como un buen hipócrita que fui. Insensible. Saqué un selfie. Juan Bautista predica justamente eso, diciendo a las multitudes que salía para ser bautizada por él. Dice el texto bíblico: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de entre vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre. Como yo, ¿verdad? Que dije, oré por la persona, como si fuera aquí algo muy espiritual, pero fallé en la eficacia. ¿Por qué os digo, continúa el texto bíblico, por qué os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y continúa el texto diciendo, y la gente le preguntaba a Juan, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, Juan les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también otros publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, dijeron a Juan, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos eran lo que eran cobradores de impuestos, ¿no? En aquella época de Juan Bautista. También le preguntaron unos soldados que estaban por ahí, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y como bien contestó Juan, y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, continúa el texto, preguntando si todos en sus corazones
si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan. Nuestro texto de la semana dice: creemos que las Escrituras enseñan que son deberes sagrados el arrepentimiento y la fe, y asimismo que son gracias inseparables, labradas en el alma por el Espíritu regenerador divino. El punto 2 que vamos a estudiar: mediante las cuales, profundamente convencidos de nuestra culpa, de nuestro peligro y de nuestra impotencia, como también de lo referente al camino de salvación mediante Cristo, nos volvemos hacia Dios sinceramente contritos, confesándonos con Él e implorando su misericordia, cordialmente reconociendo a la vez al Señor Jesucristo como profeta, sacerdote y Rey nuestro, en quien exclusivamente confiamos en calidad de Salvador único y omnipotente. Aquí resalta algo muy importante en esa confesión: arrepentimiento y fe son gracias inseparadas, labradas en el alma por el Espíritu regenerador divino. La palabra labrada, bienvenido caballero, la palabra labradas tiene un sentido más poético. Sin embargo, es algo muy profundo. Es algo que alguien experimentó y está grabada en las paredes de su corazón, y lo tiene en cuenta siempre. Aprendió. Y ahí dice inseparables, las dos palabras, arrepentimiento y fe, en el alma, colocadas, labradas por el Espíritu regenerador divino. Aquí está el versículo: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué? ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, dice Jesús, y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oye, pero tú dijiste que era el Espíritu Santo, pero aquí dice Jesús. ¿Acaso no decimos que es la misma persona? El Espíritu Santo os convencerá de pecado, os hará recordar todas las cosas a aquellos discípulos de Cristo cuando Él se fue. Y en el final dice algo más todavía. Habla de un príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado. Quiero recordarles que nosotros creemos que Satanás no es Lucifer, Lucifer es cuando, el nombre Lucifer es cuando él estaba en el cielo. Cuando fue echado de ahí, ya miró Satanás. Y hoy es Satanás. No es príncipe de luz. Lucifer significa príncipe de luz. Y Satanás, enemigo. Hemos escuchado la prédica del domingo con el tema ¿cómo vencer la tentación? ¿Quién estaba domingo? Yo, dice Vero, levantando la mano. ¿Verdad? ¿A que sí? Aquí enemigo. La prédica del domingo foi para os que já han aceptado al Señor
y han contestado un sí, acepto. Pero por circunstancias de la vida y debilidades, como bien hemos hablado semana pasada sobre Tesalonicenses, de la carta del apóstol Pablo, explica sobre el espíritu, alma y cuerpo, que estudiaremos más adelante. Dije, Dios colocó en el corazón del predicador este estudio del domingo y vino como perla preciosa. Quien no vio puede ver en nuestra página web lo que predicó el pastor Fernando Domingo. Maravillosa prédica, insuperable. Bueno, eso está por verse, pero sí acertó en la diana, o para los brasileños, no branco, en el blanco, en la diana, acertó. La pueden ver en nuestra página, esperanzadevida.es, el que no pudo venir. Una secuencia, esto fue una secuencia como de nuestro estudio, como si hubiéramos planeado, pero yo no planeé con él. Él vino y entregó la palabra maravillosa. No estoy halagando al predicador, estoy alabando a lo que dijo. Lejos de mí estar exaltando a una persona, a mí mismo también. Por eso coloqué na pantalla un hipócrita que no vía la necesidad de aquel que el Señor dijo. No era solo para orar por él, era para pagarle la medicación. Fallaste, Blumenthal, hipócrita, sacando selfie. No estamos para eso, estamos para servir. A que sim, João? Como bien sirve Juan, no para. Y que no pare. Un ejemplo para mí, muchas gracias por lo que Dios hizo en tu vida, porque dejaste lo que Dios hiciera algo diferente en su vida. ¿A que sí? Fue Dios que nos hace eso. De Él viene el arrepentimiento y nuestra fe hacia Él. De Él es. Lo que yo conté, los tres ejemplos, fueron simplemente del hombre, arrepentimiento del hombre. Pero aquí el arrepentimiento es mostrado por Dios, es colocado en el corazón de las personas, de nosotros, en mi corazón. Aquí quisiera mostrar algo. Dios mediante vamos a estudiar algo allí que está en Mateo 22:37. Pero aquí quisiera mostrarles algo. Hace muchos años, João no había nacido todavía. Me gusta colocar a João como ejemplo. Como dije, él no se ofende. Es un luchador de capoeira, ¿verdad? No se ofende. Para que tengan como referencia, recomiendo la lectura del libro Emilio Mira y López. Es un hombre, es un famoso psicólogo. Él escribió un libro que se llama Cuatro Gigantes del Alma. Es un psiquiatra, psicólogo, estudia las cuatro fuerzas profundas que se mueven en la conducta humana: el miedo, la ira, el amor y el deber, decía él. Las describe como gigantes porque poseen el poder inmenso capaz de construir y destruir la vida mental. Es interesante leer ese libro de ese psicólogo. Él no dice lo que era. Lea usted y saca la conclusión de quién era esa persona. Era un español, por cierto, que murió en Brasil, en Rio de Janeiro, na cidade de João. Ah, no, João no es de allí. Es de Minas, ¿verdad? Minas Gerais. Para que hagamos las máximas de esta semana, porque cada semana hacemos una máxima, ¿no? Les digo ahora para que tengan en cuenta que existen varios tipos de arrepentimiento. El propósito de nuestro estudio es específicamente el que es dado por Dios, por medio de su Espíritu Santo,
para el plan de redención del hombre. Nada que ver de lo que nosotros como tal podamos aportar, a no ser entender esas gracias, arrepentimiento y fe, y dejar que Él haga la transformación en nuestras vidas. A Él sea la gloria y el dominio por siempre jamás. Amén. La máxima que hice esta semana, la semana pasada no la hice, esta semana sí, dice lo siguiente: arrepentimiento y fe, gracias anunciadas y ejecutadas por el Espíritu Santo y aceptadas por mí, o por nosotros, para no hablar solo de mí, ¿verdad? Pero esa es mi máxima. Entonces, hoy también haremos una máxima, la máxima tuya. ¿Sí? La máxima es un resumen de lo que nosotros estudiaremos, en lo que hemos siempre preparado en esta hoja que está en nuestra confesión de fe, en los 18 puntos de la confesión de fe de la web que nosotros estamos. Yo no entiendo. Está en YouTube el libro ese que tú has... Ah, está en YouTube. Perfecto. Un PDF será también. Audiolibro. Maravilloso. Mejor todavía en escuchar. Hubiera querido que tuviera en portugués. No sé si hay, para que yo entienda. Porque muchas cosas nosotros entendemos en nuestro idioma. ¿A que sí, verdad? ¿Te acuerdas que nosotros hacíamos, verdad? Para que entienda más profundamente. Porque hay a veces palabras en idioma que son diferentes. Y lo tenemos por sentado. Igual que yo hice. Aquí se dice, o en español se dice confesión de fe. Pero para nosotros, los brasileños, ¿verdad? No digo yo, solo recalco que soy brasileño. Decimos declaración. Significa más profundo, ¿verdad, João? Una declaración que nosotros escribimos, no confesión. Confesión cualquier puede hacer. En portugués se entiende así, más o menos. Pero confesión, en español, tiene también su peso para los de esta lengua. Muchas gracias, Freddy, por el aporte. Semana que viene tenemos un nuevo punto que vamos a estudiar. Ahora vamos a separarnos, si da tiempo, en grupos, que será el propósito de la gracia divina. Quien no tiene esta hoja, la puede tenerla en internet, que está en www.esperanzadevida.es, como también nuestra hojita, donde tienen los versículos para estudiarnos allí. ¿Vale? www.esperanzadevida.es. Y aquí terminamos nuestra transmisión. Que el Señor bendiga grandemente a los que están en internet, y aconsejo, como dijo este señor cuando estaba en el comienzo del estudio, que dijo: a las 10, hasta las 10, hasta las 11 voy a dedicarme a estudiar la Biblia. Que el Señor les bendiga grandemente a los que están en internet y a los que están aquí también.